Hola chicos, ¿qué tal? Recientemente Firebase lanzó una nueva versión de su SDK, es el 9.0, el cual introduce un gran cambio, puesto que ahora vamos a estar trabajando con un sistema modular. Y en este video vamos a aprender cuáles son las diferencias, o mejor dicho, cómo utilizar esta nueva versión 9.0. Y en caso de que no estén familiarizados con Firebase, aprenderemos cómo utilizar sus principales servicios, que son autenticación, base de datos y almacenaje. La idea es crear una aplicación CRUD que nos pueda crear, leer, actualizar y eliminar documentos o datos en una base de datos, en este caso Firestore. Y para ello tenemos esto de aquí, les voy a mostrar qué es lo que estaremos construyendo y qué es lo que aprenderemos a lo largo de este proceso. Lo primero es un sistema de autenticación. Aquí, por ejemplo, podemos crear una cuenta, es lo que voy a hacer ahorita. Voy a crear esta cuenta, la que termina en 2, agrego contraseña y hago clic en registrarse. Aquí me jala unas tareas falsas, pero lo que yo puedo hacer es añadir las propias, por ejemplo, ir a comprar queso. También tenemos integrado un servicio de almacenaje. Vamos a cargar esta imagen de aquí. No sé por qué lo agregaríamos, pero vamos a agregarlo y hacemos clic en añadir tarea. Esto no se queda en la computadora, se queda en una base de datos donde pueden ver aquí se crea un documento por cada usuario donde se agrega el ir a comprar queso. Y también podemos eliminar las tareas, por ejemplo, y lo que yo elimine se elimina en tiempo real. Obviamente esto es persistente y si yo cierro sesión e inicio sesión nuevamente en la cuenta que acabo de crear, debiera retomar las tareas que se quedaron guardadas. Adicionalmente, incluimos un servicio de autenticación con algún proveedor, en este caso Google, pero pueden añadir el que deseen, Facebook, GitHub, Twitter, los que deseen. Vamos a hacer clic aquí en iniciar sesión con Google y fíjense que nos lleva a la cuenta que tengamos sesión iniciada. Y aquí nos crea los usuarios. Yo me vengo aquí a la pestaña de autenticación, tengo el que creé, que me indica que fue con correo, y tengo el de las FITO, el original, que me indica que fue por algún proveedor, en este caso Google. Si les interesa lo que estamos por crear, que también tenemos un poquito de almacenaje, tenemos la base de datos, como ya vieron. Si les interesa, acompáñenme a este video y aprendan de manera completa todo acerca de la nueva versión de Firebase. Muy bien, lo primero es crear un proyecto con React. Para ello abrimos nuestra terminal. Yo voy a crearlo en el escritorio. Corremos el comando npx create react app. Le ponemos un nombre, yo lo llamaré tutorial 09 SDK. Esto nos va a crear nuestro proyecto de Firebase. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es visitamos firebase.google.com. Hacemos clic en ir a consola o get started. Aquí nos va a dar la opción de crear un proyecto. Hagamos clic aquí. Elegimos el nombre de nuestro proyecto. Decimos que no a las analíticas. Creamos el proyecto. Firebase nos aprovisiona espacio y recursos y servicios. Continuamos. Dentro de nuestro panel iniciamos los servicios que utilizaremos. El primero, la base de datos de Firestore. Crear base de datos. Comenzar en modo prueba y habilitar. Una vez que se haya creado la base de datos, deberíamos tener listo el almacenamiento también. Esto se crea por defecto y solo nos haría falta dos cosas. La primera, comenzar el servicio de autenticación. Hacemos clic en comenzar y elegiremos dos proveedores, los más sencillos. Correo electrónico, habilitar, guardar, agregar proveedor nuevo, Google. Habilitar. Aquí vamos a ponerle un nombre que va a aparecer al público. Vamos a nombrarlo tutorial SDK 09. Y en correo elegimos el que nos dé. Guardar. Con estos dos sencillos pasos ya hemos comenzado o ya tendremos acceso a estos proveedores de autenticación. Y solamente restaría crear una aplicación dentro de nuestro proyecto de Firebase. Si no están familiarizados con Firebase, esto es, llamémoslo, el proyecto, y al interior de cada proyecto hay aplicaciones. Nosotros crearemos una haciendo clic en el engrane, configuración, hacemos clic aquí para crear una aplicación web. Pueden verlo tus apps, tenemos apps para iOS, Android, web e Unity.
Le ponemos título, registrar app. Y lo siguiente es instalar el paquete de Firebase y tomar en cuenta, o copiar mejor dicho, estas credenciales. Notarán, si ya habían utilizado Firebase antes, que esto es distinto de las versiones anteriores, la 8, la 7 y demás. La versión 9, como indica aquí, utiliza un sistema por módulos, de modo que se pueda reducir el tamaño. Regresemos a nuestra terminal. Ya se ha terminado de instalar o de descargar, mejor dicho, nuestro proyecto de React, así que abrámoslo en nuestro editor favorito. Yo utilizaré VS Code. Y habiendo abierto el proyecto, lo que sigue es eliminar todo el relleno o boilerplate que viene por defecto. Por ejemplo, esto de aquí, pruebas, más CSS, este logo, los vitales y esto de acá. Debiera quedarnos únicamente en source, app e index. Y dentro de cada uno, eliminamos esto de aquí que nos sirve. Eliminamos esto de acá. Dejamos un hola. Y en index eliminamos esto de aquí. Ya no existe. Esto de acá y esto de acá. Debiera quedarnos únicamente esto y esto para comenzar con el menor código posible. Si están en VS Code, corran la terminal integrada y ejecutamos npm start para revisar que esté todo en orden. Se abrirá o se creará, mejor dicho, un ambiente de desarrollo y aquí debiéramos ver, hola, está todo corriendo al 100. Perfecto. Adicionalmente, yo instalaré React Bootstrap para tener un poquito de estilo en este tutorial. No es necesario, no tienen que hacerlo, pero si desean tener la misma versión que yo, visiten reactbootstrap.github.io, get started, y aquí tenemos el comando para instalarlo. De vuelta en VS Code, abrimos una nueva terminal, corremos el código, o el comando mejor dicho, y adicionalmente tenemos que incluir el estilo que está aquí. Lo copiamos y lo vamos a importar, como dice aquí, puede ser en index o en app. Yo lo voy a colocar aquí en index. Pegamos, guardamos y estamos listos para comenzar. Lo primero que haremos es que en app vamos a integrar nuestro sistema de autenticación. La idea es que si alguien tiene cuenta, pueda acceder a un componente home, y si no tiene cuenta, sea dirigido o se le muestre un componente de crear cuenta o iniciar sesión. Para ello, vamos a importar React y vamos a ocupar también useState y useEffect. Guardamos y vamos a crear un estado global que llamaremos usuario global. Noten que el estado lo iniciamos con null. Y aquí en el return, en lugar de regresar un div, regresamos un fragmento dentro del cual vamos a estipular que si el usuario existe, se muestre home. Caso contrario, si no existe, se muestre un componente de logueo. Y estos componentes no existen, vamos a crearlos. En source crearemos una carpeta llamada components, dentro de la cual vamos a crear home.js. Devolvemos un componente normal y también logueo.js. Los nombres pueden llamarlos como ustedes deseen. Habiéndolos creado, los importamos en nuestra app. Y si regresamos a nuestra aplicación, vemos que al tener el usuario en null, nos muestra el componente de logueo, como pueden ver aquí, iniciación, en lugar de home que dice hola. Lo que haremos a continuación es crear un formulario donde el usuario pueda registrarse, crear cuenta o acceder a través de Google. Para ello voy a importar desde React Bootstrap un stack, un container, un form y un button. Y desde su documentación
voy a copiar un formato o un formulario, mejor dicho. De vuelta en logueo, coloco un container, un stack, pego el formulario y además fuera del formulario pondré otro botón que será para acceder con Google. Para ello copio esto de aquí y simple y sencillamente pego de vuelta y cambiamos el texto. Acceder con Google, guardamos y revisemos nuestra aplicación. Deberíamos tener algo así. Ahora, la idea es que el usuario pueda crear cuenta o iniciar sesión. Todo desde el mismo componente. Para ello utilizaremos un estado. Añadimos useState y creamos un estado que revise si la persona se está registrando o no, es decir, un booleano. Está registrándose, lo comenzamos en false, lo cual significa que por defecto estará iniciando sesión. Utilizaremos este estado para renderizar texto dinámicamente. Por ejemplo, en submit vamos a crear un regístrate o inicia sesión. Para ello, si está registrándose, entonces colocaremos regístrate. Caso contrario, colocaremos inicia sesión. Copiamos y colocamos un título acorde. Y ahora hasta abajo añadiremos un texto o botón para que la persona pueda cambiar entre registrarse e iniciar sesión. Para ello, copiamos este botón, duplicamos y aquí vamos a condicionar el texto. Si está registrándose, escribiremos ya tienes cuenta, inicia sesión. Caso contrario, no tienes cuenta, regístrate. Y la idea es que al hacer clic aquí, la gente pueda alternar entre estas vistas de registrarse e iniciar sesión. Para ello corremos una arrow function que nos va a cambiar el estado. Guardamos, revisamos nuestra aplicación y noten cómo al hacer clic aquí me cambia los textos. Inicia sesión, inicia sesión, inicia sesión. Si no tienes cuenta, regístrate. Bueno, regístrate, regístrate. Ya tienes cuenta, inicia sesión. Genial. Lo que sigue es poder crear las cuentas e iniciar sesión a través del servicio de Firebase. Pero antes vamos a ajustar un poquito los estilos. Eliminamos esto de aquí. Eliminamos esto de acá. Cambiamos el ancho de los botones. Cambiamos los colores. Y estamos listos para trabajar con Firebase. Regresando a nuestra pestaña con nuestras credenciales, copiamos esto de aquí y dentro de nuestro proyecto crearemos un archivo llamado credenciales.js. Pegamos, guardamos y ahora lo que sigue es instalar el paquete de Firebase. Para ello, desde nuestra terminal ejecutamos npm install Firebase. Esto nos va a descargar todos los componentes o módulos que utiliza Firebase. Y habiendo pegado las credenciales e instalado el paquete, lo que haría falta es exportar esta aplicación que estamos inicializando. Para ello ocupamos un export default. Les recomiendo también que cambien el nombre. Yo lo voy a cambiar a Firebase App. Y esto de aquí lo cambio por Firebase App. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Les explico. Instalamos todo el código de Firebase a través de npm. De este código retomamos una función que se llama initialize app, inicializar aplicación desde esta ubicación. A esta función le vamos a pasar nuestras credenciales que guardamos aquí en Firebase config, de modo que la función toma las credenciales, inicia la aplicación de Firebase y la guarda en esta constante que hemos llamado Firebase App. Esta constante la vamos a exportar y cada módulo o componente o página que requiera conectarse a Firebase va a estar importando esta aplicación y adicional a importarla va a ir añadiendo
los servicios que requiera. Por ejemplo, aquí en logueo vamos a requerir servicios de autenticación. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Lo primero es importar, llamémoslo, la aplicación diagonal credenciales. Para ello, escribo import Firebase app y lo importamos. Lo siguiente es añadir el servicio que vamos a requerir, en este caso autenticación. Todos los servicios importan de manera igual. Lo primero es importar, dejamos aquí unos brackets en blanco y decimos desde qué ubicación. Todas las ubicaciones son similares. Firebase, diagonal, lo que requieramos. En este caso, auth de autenticación. Y todos los servicios que estemos añadiendo vamos a inicializarlos, por así decirlo, con una función llamada get más el nombre del servicio. Para auth, por ejemplo, sería get auth. Esta función la corremos con nuestra aplicación y la guardamos en una constante. Por ejemplo, const auth es igual a get auth y le pasamos la aplicación que creamos. De modo que ahora el servicio de autenticación está inicializado con la aplicación y nuestras credenciales. Muy importante. Antes lo que se hacía era algo al estilo de esto. Auth. No sé qué, bla, 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 punto, bla, y así. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ir corriendo función tras función, además de importarlas desde aquí. La primera función que importaremos es la función de crear una cuenta o crear un usuario. Para ello ponemos create user with email and password. Ya que la importamos, podremos utilizarla. La idea es que el usuario no tenga cuenta y se registre dejando su correo y alguna contraseña. Al hacer clic en registrarse, nuestro formulario debiera tomar esos datos, utilizar la función de crear cuenta de Firebase y crearla. Para ello, desde el formulario vamos a ocupar la propiedad onSubmit y vamos a correr una función llamada submitHandler, que es una convención bastante popular. Esta es una función que vamos a registrar aquí arriba. Dado que estaremos interactuando con Firebase de manera asíncrona, es importante que definamos esta función como asíncrona para poder ocupar la palabra await. Dentro de la función vamos a recibir un argumento que es el evento del submit y lo primero que haremos es detener que la página se actualice o se refresque, como dirían algunos, con esto de aquí. Evento.preventDefault. Lo siguiente es guardar el dato de correo y contraseña. Para ello también utilizaremos el evento y los IDs de cada campo. Aquí tenemos form basic email, form basic password. Entonces los guardamos de la siguiente manera. Correo es igual a target, que se refiere al formulario. Luego metemos el ID, form basic email.value. Lo mismo para la contraseña. Esto lo cambiamos, lo guardamos como contra y aquí solo hay que cambiar el ID en form basic password. Para ver que esté todo bien, los logueamos en consola, correo contra, y vamos a hacer la prueba desde la aplicación. Aquí colocamos el correo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña, y hacemos clic. Vemos que no se está refrescando y al revisar la consola nos está imprimiendo los datos, lo cual significa que ya los tenemos guardados de forma correcta. Lo siguiente es ocupar estos datos y crear una cuenta. Para crear la cuenta utilizaremos la función que acabamos de importar. Si pasan el ratón por encima, su editor deberá indicarles qué argumentos recibe. El primero es un objeto auth, el segundo es el correo y el tercero es la contraseña. El objeto auth se refiere a este de aquí que definimos para ocupar el servicio de autenticación. Es muy común que tengan que estarlo pasando a cada rato en las distintas funciones. Entonces decimos auth, correo, contra.
Y esto de aquí nos va a generar una promesa que podemos esperar con await, esperar que se resuelva y después guardarlo en alguna constante, por ejemplo, usuario. Una vez que se haya resuelto, vamos a imprimir en pantalla este resultado que obtenemos desde Firebase. Muy bien, regresamos a la aplicación, nos registramos y aquí está. Esto es lo que recibimos desde Firebase, que nos indica que ya tenemos la cuenta creada. Y esto puedo revisarlo yendo a la pestaña del proyecto. Aquí ya podemos ir a la consola y en autenticación encontramos este usuario que acabamos de crear. Hola @lasfito. Ahora que ya tenemos la cuenta, la idea es permitir que la persona pueda iniciar sesión. Iniciar sesión con este correo. Para ello importaremos otra función que es iniciar sesión con cuenta y contraseña, correo y contraseña. Desde aquí, desde auth, importamos sign in with email and password y funciona exactamente igual. Llamamos la función, le pasamos un auth, un correo y una contraseña, que son los valores que estamos guardando aquí. De vuelta a nuestra aplicación, recordemos que las personas pueden iniciar sesión o crear cuentas. Y esto tenemos que diferenciarlo en la lógica de esta función. Para ello, voy a correr un if statement que va a evaluar si se está registrando. Entonces aquí vamos a correr el código de si se registra y ponemos esto de aquí, crear cuenta. Caso contrario, que no esté registrándose, si está iniciando sesión, vamos a correr esto de aquí. Ya está. Y ahora, adicional a esto, si la persona inicia sesión, lo está haciendo ante los ojos de Google, como pudimos ver aquí. Pero Firebase o Google no están indicando a nuestra aplicación de React que la persona ya inició sesión. Y esto se debe a que en app, nuestra manera de evaluar el inicio de sesión es con este estado, que de momento permanece en null y no hay nada que lo haga cambiar. Para ello utilizaremos una función de Firebase que va a estar revisando cada vez que haya un cambio de sesión. Para ello, desde app, importamos nuestra aplicación de Firebase, importamos nuestro servicio de autenticación y desde aquí jalamos el getAuth. Y también utilizaremos una función que va a estar revisando estos cambios de sesión, que se llama onAuthStateChanged. Muy bien, como ya saben, getAuth lo vamos a inicializar con los datos de la aplicación y nuestras credenciales y lo guardamos en una constante llamada auth. Y este onAuthStateChange lo vamos a correr dentro de la aplicación. Funciona más o menos así. Recibe como primer argumento la constante de auth. Y como segundo argumento le vamos a indicar qué hacer cuando detecte un cambio de sesión. Cuando hay un cambio de sesión le vamos a pedir que revise si se inició sesión o si se cerró sesión. Para ello vamos a colocar aquí que reciba este argumento llamado, vamos a llamarlo usuario Firebase. Y una vez que lo haya recibido, va a evaluar. Si existe este usuario de Firebase, vamos a poner aquí código en caso de que haya sesión iniciada. En cambio, si no existiese, vamos a poner aquí código en caso de que no haya sesión iniciada.
iniciada. Bueno, recibe el objeto, evalúa si existe y si sí existe, ¿qué deberíamos hacer? Cambiar este estado del usuario global. De esta manera, set usuario global y lo ponemos con usuario de Firebase. Caso contrario, en caso de que cierre sesión, por ejemplo, el ser usuario global lo ponemos en null. De esta manera, desde la aplicación central estamos midiendo u observando los cambios de inicio de sesión y actualizando nuestro estado de manera correcta. Mientras que en logueo, lo que estamos haciendo es registrando usuarios o iniciando sesión de acuerdo a si está registrándose o no. Revisemos nuestra aplicación. Fíjense que cuando yo cambio, automáticamente ya me detectó la sesión iniciada y ya no me muestra el componente de logueo, ahora me muestra el componente de home, el componente que definimos aquí que dice hola. Vamos a ponerle hola, sesión iniciada. Aquí está. Ahora la idea es que habiendo iniciado sesión, podamos cerrar sesión también. Para ello, y desde home, como ya será costumbre, vamos a importar la aplicación de Firebase y vamos a importar el servicio de autenticación desde Firebase /auth con el getAuth. Y la función que utilizaremos aquí es la función de cerrar sesión que se llama signout, que es esta de aquí. Como siempre, inicializamos el getAuth y lo guardamos en una constante con nuestra aplicación como argumento. Más o menos así. Aquí vamos a poner un botoncito. Vamos a cambiarlo por un container de React Bootstrap. Vamos a ponerle un H4. Y ahí añadimos un botón. También desde React Bootstrap. Vamos a ponerle cerrar sesión. Y al hacer clic en este botón, la idea es utilizar esta función para cerrar sesión. Muy sencillo, ocupamos el onClick. Pasamos una función de flecha y vamos simple y sencillamente cerrar sesión con un único argumento, la constante de auth. Este botón me hace falta jalarlo desde React Bootstrap. Y muy bien, aquí está. Tenemos el botón y en un clic cerramos sesión e indicamos qué sesión queremos cerrar. Esto es importante porque, por confuso que pueda sonar, dentro de cada aplicación web pueden tener acceso a distintos proyectos de Firebase. Por ello es que siempre al ocupar los servicios es buena práctica indicar a qué proyecto o a qué credenciales nos estamos conectando. Muy bien, aquí regreso a la aplicación, hago clic en cerrar sesión, me trae de vuelta. Vamos a iniciar sesión con la cuenta que creé. Iniciar sesión y me lleva aquí. Perfecto. Ya podemos crear cuentas, iniciar sesión y cerrar sesión respectivamente. Lo siguiente es incorporar el acceso con Google. Google y los distintos proveedores como Facebook, GitHub, Twitter, creo que estaba Pinterest, vamos a revisarlos. Aquí en agregar proveedor nuevo. Todos estos proveedores no llevan a cabo dos pasos como crear cuenta, iniciar sesión. Crear cuenta, iniciar sesión. Estos proveedores automáticamente te crean una cuenta en caso de que no la tengas. Es decir, es un solo paso. Llamémoslo el paso de acceder. Y para ello, si queremos acceder con Google, vamos a llamar una función dentro de nuestro componente de logueo. La función necesita dos partes. Primero la función, que vamos a llamarla sign in with redirect. También tenemos el sign in with pop-up, pero esto es más sencilla. Y adicional a esta función, necesitamos indicar con qué proveedor vamos a estar trabajando. En este caso vamos a trabajar con Google. Jalamos esta aquí, Google Auth Provider. La idea es que cuando la gente haga clic en acceder con Google, ejecute esta función y esta función se alimenta del proveedor. Le indicamos con quién queremos acceder. Pero ojo, porque este proveedor hay que guardarlo en una constante al igual que el auth.
Para ello decimos const, vamos a llamarlo Google Provider, es igual a new Google Auth Provider, que recibe nada, guardamos y listo. Busquemos el botón de acceder con Google y aquí al hacer clic, ponemos un on-click, vamos a correr una función de flecha que va a sign in with redirect. Sign. Aquí está. Y esta función recibe dos argumentos, el auth y el provider que acabamos de guardar. Entonces aquí pasamos auth, pasamos Google Provider. Muy bien, aquí está. Sign in with redirect, auth, Google Provider. Y aquí está nuestro proveedor que guardamos. Muy bien, tenemos los dos pasos, la función y el proveedor. Regresemos aquí, hago clic en acceder con Google. Me pide que elija una cuenta, voy a elegir esta de acá. Me regresa, me detecta el cambio de sesión y me da acceso a la página de Home. Si yo reviso mis usuarios, aquí desde la pestaña, me voy a Users, veo que la cuenta que tenía de Lasfito con correo me la cambia a Google. Y esto es un punto muy importante. Esto no es nuevo del FCDK 09, sino que esto es algo de toda la vida. Si tu usuario tenía una cuenta con, llamémoslo, proveedor clásico o proveedor nativo, si tenía alguna de estas tres y luego inicia sesión con alguna de estas, lo que Google o Firebase hace es que te las transforma. Entonces, mucho ojo con esto en la manera en la cual lidian con su aplicación, con su business logic, para que puedan prever estos casos. Aquí ya me lo cambió. De hecho, si yo intento iniciar sesión con este correo, me va a marcar error. Pero aquí lo importante es que ya podemos crear cuenta, iniciar sesión y acceder con Google. Primer paso, listo. La idea es que el usuario inicie sesión y se encuentre con un listado de tareas que tiene, pueda agregar las tareas y que todas estas estén conectadas a la base de datos. Lo primero es crear una colección que llamaremos usuarios. Y la idea es que aquí automáticamente, voy a ponerlo así de relleno para que me permita crear la colección. La idea es que cuando alguien cree una cuenta, de este lado también se cree un documento enlazado a este usuario. Y la idea también es que cuando alguien inicie sesión y ya tenga tareas registradas, la idea es que la aplicación busque el documento con las tareas y las muestre por aquí. Para ello, antes de meternos con Firestore, vamos a preparar el código de nuestra aplicación. Ya podemos cerrar esto de aquí, credenciales, index y app. Y desde Home vamos a estar mostrando dos componentes. Ustedes pueden trabajarlo de manera distinta, yo utilizaré dos componentes. Un componente para agregar tarea y un segundo componente donde nos muestre, nos renderice todas las tareas que tenemos actualmente. Para ello voy a colocar aquí un HR, que es una regla horizontal, y voy a registrar dos componentes. Uno que se llame agregar tarea y uno más que se llame listado tareas. Obviamente estos componentes no existen, así que voy a crearlos. Agregar tarea, .js, corremos un componente normal, vamos a poner aquí agregar tarea. Guardamos y un segundo componente que se llamaba listado tareas, si no me equivoco. JS lo mismo. Aquí ya me equivoqué, era rafc. Y ponemos aquí listado tareas. Estos dos, naturalmente hay que importarlos desde Home. Aquí importamos el agregar tarea e importamos el listado tareas. Ya está. Por lo tanto, si me regreso a la aplicación, aquí actualizamos, agregar
Ah, mira, aquí sigue mal escrito. Guardamos, listo. La magia de los errores tipográficos. Muy bien, aquí ya está. La idea es que aquí tengan la opción de agregar una tarea y aquí tengan el listado. Bien, regresamos a este componente del listado y vamos a comenzar desde aquí. Muy bien, aquí la idea es que nos lea la base de datos y nos indique cuántas tareas hay que renderizar. Entonces aquí vamos a recibir un dato que se va a llamar, llamémoslo array tareas. Aquí metemos un poquito de estilo con React Bootstrap. Vamos a meter un container y vamos a meter un stack para que tenga un poquito de formato vertical. Y la idea es que añada o que reciba un array tareas y que lo mapee. Y la idea es que por cada objeto tarea va a correr una función que nos va a regresar ¿qué sería bueno que nos regrese? Nos va a regresar un row. Esto es de React Bootstrap, no se preocupen mucho por estas etiquetas. Y nos va a regresar 3 columnas. La primera va a ser la descripción. Vamos a agregar objeto tarea.descripción. Luego aquí vamos a agregar un botón que diga ver archivo. Y luego otro botón que diga eliminar tarea. Muy bien, esto aquí lo eliminamos. Y debiéramos tener algo así. La descripción, botón y eliminar tarea. 3 componentes. Esto hay que jalarlo desde React Bootstrap. Esto de aquí no me sirve. Vamos a jalar container, row, call, button. Muy bien. Y ahora la idea es que este listado de tareas reciba efectivamente esta información. ¿De dónde la va a recibir? Desde su componente padre, desde home. Vamos a cerrar esto de aquí tantito. Home, listado de tareas. Entonces aquí al listado de tareas le vamos a pasar las tareas que habíamos definido como array tareas. Y vamos a comenzar de momento con algo falso. Vamos a llamarlo fake data. Este fake data vamos a definirlo desde aquí. Const fake data es igual a un array con distintos objetos que vamos a llamar un ID 01, una descripción, vamos a ponerle tarea falsa 1, una URL para descargar las imágenes, que un buen servicio que les recomiendo es el de pixum.photos. E indican qué tan grandes las quieren. Vamos a meterle 420. Y listo. Ahora esto hay que repetirlo. Vamos a comenzar con 3 tareas falsas. Aquí vamos a meterle un 2, un 3. Cambiamos esta información falsa. Y listo. Ok. Entonces, de momento no nos estamos conectando con Firebase. De momento lo que estamos haciendo es comenzar con una información falsa, aquí escrita, como dirían en inglés, hard-coded. Esta información falsa la pasamos al componente de listado tareas. Y listado tareas lo que hace es que la recibe y nos la mapea para regresarnos unos componentes gráficos. Regresemos a la aplicación y aquí está. Tarea falsa 1, tarea falsa 2, tarea falsa 3 con sus botoncitos. Si acaso al final del row hay que meterle un HR y todo esto hay que meterlo en un fragmento. Si no conocen los fragmentos, son básicamente una manera de organizar su código sin estar metiendo etiquetas de más como algún, no sé, div, section, main y todo eso. Aquí me está marcando error por alguna extraña razón. Es que esto no lo tengo cerrado. Y listo. Ok, aquí está, agregar tarea. Muy bien. Pero ya tenemos esto de acá. Ahora, la idea es que esto, en lugar de recibirlo de aquí, con el código que estamos metiendo nosotros, lo reciba desde Firestore.
Y aquí es donde comienza lo bueno, porque aquí desde Home vamos a estar haciendo la conexión con Firestore. Ok, lo primero es importar el servicio de Firestore, que es idéntico al servicio de autenticación. Comenzamos con un import desde Firebase/Firestore y desde aquí vamos a jalar la función de getFirestore. Esta función la guardamos en una constante, vamos a llamarla Firestore, es igual a getFirestore y por argumento le vamos a pasar la aplicación /credenciales con las cuales estamos trabajando, que es esta de aquí, que importamos desde el documento de credenciales. Idéntico a lo que hemos estado haciendo. Muy bien, ahora viene lo bueno. La idea es crear una función. Bueno, primero hay que entender cuál es el problema. El problema es el siguiente. Me voy a regresar aquí a la aplicación. Aquí pueden pasar dos cosas. Lo primero que puede pasar es que alguien no tenga cuenta, viene, registra su cuenta, es la primera vez que usa el producto y al ser la primera vez, pues no hay nada escrito acerca de esta persona. Entonces, caso número 1, primer usuario o primera vez que entra un usuario. El segundo escenario es cuando alguien que ya ha estado con la aplicación inicia sesión y por lo tanto debiera tener sus propias tareas. Segundo escenario, el usuario recurrente, el usuario que regresa. Y debemos prever estos dos casos. La idea o la lógica con la cual vamos a trabajar es que se accede a Home y la aplicación va a preguntar a Firestore, oye, ¿tienes algo acerca de este usuario? ¿Sí o no? Si sí lo tiene, pues recibe la información del usuario. Si no lo tiene, crear algo acerca de este usuario. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Muy sencillo. De vuelta aquí en la aplicación, regresemos a App. App, fíjense que cuando hay un inicio de sesión, el usuario global nos guarda toda la información acerca del usuario de Firebase. Y dentro de esta información de usuario de Firebase hay una propiedad que se llama email, correo. La idea es pasar este correo a Home para que Home sepa con quién está tratando. Entonces aquí vamos a pasarle como propiedad, vamos a pasarle algo que se llame correo usuario es igual a usuario global.email. Guardamos y ahora desde Home vamos a acceder, ¿cómo lo llamamos? Vamos a acceder a correo usuario. Aquí en el campo de props colocamos que queremos destructurar correo usuario y vamos a loguearlo en pantalla. ¿Qué les parece? Correo usuario. Ya está. Si yo me regreso a la aplicación, pueden ver que estoy iniciando sesión con hola@lasfito. Vamos a crear otra cuenta, vamos a llamarla lasfito2. Nos registramos y ahora estoy iniciando sesión con este lasfito2. Muy bien, entonces con este correo vamos a estar haciendo las búsquedas. Me regreso aquí al código, ya podemos quitar este console log. Y vamos a crear una función, esto ya lo podemos cerrar. No me gusta tener tantas cosas abiertas. Vamos a crear una función que va a ser asíncrona porque se va a estar conectando con Firebase, que se va a llamar buscar documento o crear documento. Esta función va a recibir un ID de documento, porque el ID es esto de acá que distingue cada uno de los documentos. De modo que nos va a buscar este ID que le pasemos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo siguiente. Primero va a crear una referencia al documento. Luego va a revisar si existe. En caso de que sí exista, va a generar o va a hacer ciertas cosas
Y en caso de que no exista, va a ser algo distinto. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro acceso a Firestore, pero vamos a estar trabajando con ciertas funciones. La primera es la función para crear una referencia. Entonces desde aquí vamos a importar dog y la segunda es ver si existe. Y vamos a importar getDog. Muy bien. Primero, la referencia al documento. Vamos a crear una constante llamada docuref, que va a ser igual a dog, y desde aquí nos pide 3 argumentos. Primero, la constante de Firestore. Segundo, el path. Dije 3, quise decir 2. Aquí el path funciona como su explorador de archivos. Regresemos a Firestore. Esta colección de usuarios pueden verlo como una carpeta. Luego, cada documento pueden verlo como un archivo. De modo que tendríamos usuarios, diagonal, el ID del documento. O pueden llamarlo nombre del documento. Entonces, de vuelta aquí en el path, vamos a indicar que ingresaremos a usuarios, diagonal, y aquí vamos a poner de manera dinámica el ID que queramos buscar. Y para que esto funcione, nuestro string hay que cambiarlo a lo que en inglés llaman backthings, y esto es lo que llaman un string template o algo así. Llamémoslo un string dinámico. Muy bien, entonces, primer paso listo. Ya sabemos qué documento queremos buscar. Lo siguiente es buscarlo. Bueno, vamos a poner aquí un paso extra para que esté todo bien documentado. Buscar documento. ¿Cómo lo buscamos? Lo buscamos con la aplicación, la función de getDog. GetDog recibe una referencia, que en este caso es docuref. Y esto de aquí, esto nos genera una promesa y vamos a guardarlo en una constante. Es decir, el resultado de la búsqueda lo vamos a guardar en una constante para poder estarlo checando. Para ello vamos a decir consulta es igual a await. Y aquí indicamos await para que se espere a que la promesa o esta búsqueda haya completado. Muy bien, y ya la guardamos aquí. Pero fíjense que aquí con Firebase sucede algo muy chistoso. Bueno, es chistoso. Si el documento existe o el documento no existe, en ambos casos vamos a recibir un objeto. No recibimos un undefined, no recibimos un null, no recibimos un error, recibimos un objeto. Y la manera de saber si el documento existe o no es a través de una propiedad dentro del objeto que estamos recibiendo. La propiedad o método, mejor dicho, es exists. Este es un método dentro del objeto. Y aquí vamos a revisar si sí existe o no existe. Entonces aquí ponemos si esto nos arroja verdadero, entonces corremos el código de que sí existe. Caso contrario, que nos arroje false, falso, corremos el código de que no existe. Muy bien, supongamos que sí existe. Supongamos que estamos buscando el documento que se llama hola@lasfito, porque está iniciando sesión hola@lasfito. Si el documento sí existe, la idea es regresarlo como resultado del llamado de esta función. Por lo tanto, si sí existe, uno podría pensar que vamos a regresar consulta. Pero consulta es un objeto medio raro que no tiene la información exacta de nuestro documento. La información hay que revelarla con un método que se llama data. Este método nos revela la información. Vamos a guardarlo en infodocu es igual a revélame la información de la consulta. Pero ojo que, bueno, aquí depende de cómo estructuren su base de datos. Yo, dentro del documento, voy a crear aquí un campo que se llame tareas, que va a ser un array. Entonces, no voy a regresar la infodocu, voy a regresar infodocu.el campo de tareas. Ya está. Esto en caso de que sí exista. En caso de que sí exista, revélame la información
Devuélveme solo el punto tareas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no existe? Si hacemos la consulta y el punto exist nos arroja falso, lo que tenemos que hacer entonces es crear el documento. Para crear el documento vamos a importar una función que se llama setDoc, este de aquí. Muy bien, entonces, en caso de que no exista, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el documento y esto recibe dos argumentos. Primero, la referencia. ¿Qué documento quieres crear? Vamos a ocupar docuref. Lo segundo es qué información quieres colocar al interior del documento. Yo al interior del documento quiero crear una propiedad que se llame reacciones, que va a ser igual a el fake data que tenemos aquí arribita. Entonces estamos haciendo lo siguiente. Indicamos que nos cree el documento. Y al interior del documento tenemos este campo dentro del cual, como se dice, ocupamos el spread operator y guardamos esta información falsa para que tengamos algo con lo cual comenzar. A esto vamos a esperarle su buena wait para que termine. Y ya que creamos el documento, adivinen qué, vamos a hacer la consulta nuevamente. Entonces esta la pasamos para acá. Ya que hicimos la consulta, sabemos que sí existe. Por lo tanto, podemos revelar la información de la consulta y regresar este apartado de tareas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ya tenemos esta función que revisa si existe, nos lo crea y al final lo que importa es que esta función nos está regresando este apartado de tareas. ¿Qué haremos con esta función? Lo que haremos con esta función es correrla con un useEffect cada vez que se monte este componente, es decir, al inicio que comienza esta parte de la aplicación. Para ello ocuparemos un useEffect que voy a importar desde aquí y también un estado, useState y useEffect. Ok, muy bien. Lo primero es crear este useEffect. El useEffect va a correr únicamente al inicio y va a ejecutar la siguiente función de flecha. No sé por qué le digo función de flecha, pero voy a llamarla arrow function. Ok, dentro de esta función de flecha, muy importante, esto de aquí es asíncrono. Entonces lo que haremos dentro del useEffect es crear una función que se llame obtener documentos u obtener tareas y guardar el resultado de esa función que va a correr esto de acá dentro de un estado. Entonces aquí también vamos a crear un estado que se llame array tareas set array tareas y en un principio va a ser igual a ¿qué estoy haciendo? Va a ser igual a null. Este estado donde tendremos las tareas va a comenzar siendo null. Y aquí dentro del useEffect hacemos lo siguiente. Async function fetch tareas es igual a buscar documento o crear documento. ¿Qué documento quiero que busques o que crees? El documento correspondiente a el correo del usuario que está iniciando sesión. Aquí decimos correo usuario. Y recordemos que esta función nos regresa las tareas. Entonces lo que hago es que esto lo guardo en tareas fechadas es igual a await. Y ya que tengamos tareas fechadas o tareas no lo sé, obtenidas, qué sé yo, lo guardamos dentro del estado. Set array tareas con tareas fechadas. Y ahora ya que definimos esta función de fetch tareas, lo que hay que hacer es correrla. Fetch tareas. Muy bien. Lo que va a suceder es lo siguiente. El componente se monta, se corre el useEffect, nos busca las tareas, las guarda en el estado y ya debiéramos tener acceso a las tareas a través de este estado. Entonces aquí en mi componente del listado de tareas, en lugar de pasarle el fake data,
vamos a pasarle el estado que se llama array tareas. Muy bien, entonces se monta, las busca, las pasa aquí y desde aquí las recibe y las va a renderizar. Cambiamos a la aplicación y aquí hay un error y les diré qué es lo que pasa. Fíjense que aquí dice no se pueden en las propiedades de null y nos indica que el error está en listado tareas. Al parecer aquí array tareas es null y no nos puede renderizar nada y esto es un error. Y no se preocupen, esto es normal. Y es que sucede que aquí al listado tareas le pasamos array tareas, pero está en null. Entonces en un principio aquí intenta leer esto con null y esto es un error. Lo que hay que hacer es esperar a que recibamos la información y para ello vamos a hacer lo siguiente. Desde home vamos a condicionar esto de aquí. Vamos a condicionar así, diciendo solamente renderízame esto y pásale la info si array tareas ya tiene información. Ya es un valor verdadero. Si array tareas ya es verdadero y no es null, córreme esto. Caso contrario, no me corras nada. Regresamos a la aplicación y ya no hay error. Ok, aquí ya tenemos acceso, pero no se muestran las tareas. Vamos a revisar aquí la base de datos y efectivamente tenemos aquí todo creado. Por lo tanto, significa que hay un problema con el código. Vamos a revisar. Ok, aquí estamos mapeando el array tareas. Y aquí en home. Ok, aquí está el error, vean. Hemos dicho que lo guarde como reacciones y luego aquí pedimos que devuelva tareas. No sé por qué escribí reacciones, debí haber escrito tareas. Voy a guardar este código y aquí en Firebase vamos a eliminar esto de aquí porque me lo guardó como reacciones. Borramos esto y vamos a simular que es la primera vez que ingresamos. Entonces desde aquí cierro sesión, accedo con Google y ya está. Muy bien, ya nos lo está generando y vean que aquí me crea el documento con mi correo, me crea este array de tareas dentro del cual hay objetos con descripción, ID y URL. Aquí está. Muy bien, y si yo vengo, cierro sesión e inicio sesión con el segundo, aquí no tengo nada, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniciar sesión, aquí está. Detecta que no está, me lo crea y me lo renderiza. Aquí está, las fi todos. Muy bien, perfecto. Ahora, ya tenemos la parte de la D. No, que estoy diciendo la R. Lectura. Ahora lo que sigue es poder eliminar estas tareas y añadir tareas y la parte del almacenamiento. Muy bien. Para poder eliminar la tarea, lo que vamos a hacer es que al hacer clic en este botón, se corra una función que detecte el ID, venga aquí a Firestore, nos elimine el objeto con dicho ID, nos actualice el estado y por lo tanto esto de aquí desaparezca. Muy bien, para ello dentro del código, voy a cerrarlo, aquí en listado tareas tenemos este botón de eliminar tarea. La idea, como les dije, es cuando se haga clic, se corre una función. Vamos a ponerle aquí. On click, ejecútame una función que se llame eliminar tarea que reciba el ID. Entonces vamos a poner aquí objeto tarea.id. Y recuerden que este objeto tarea lo está recibiendo de acá, del mapeo. Y dentro del objeto tarea está el ID. Muy bien. Ahora esta función hay que definirla. Para ello ya cerramos esto de aquí. Y desde acá vamos a definirla como async function. Era eliminar tarea, ¿cierto? Que reciba un ID tarea y va a correr lo siguiente. Lo primero es generar un nuevo array de las tareas. Es decir,
cómo quedaría el array si se eliminase. Pero ahí vamos a decir const nuevo array tareas es igual al antiguo array tareas que ya estamos recibiendo desde aquí, pero filtrando cada objeto de tarea, donde vamos a regresar únicamente el objeto tarea cuyo ID sea distinto de el ID tarea que queremos eliminar. Un tanto confuso, pero echen un vistazo a filter en caso de que se hayan confundido. Si no, aquí está. Fíltrame y devuélveme solamente aquellos objetos cuyo ID sea distinto del ID tarea que queremos eliminar. Aquí vamos a ponerle ID tarea a eliminar para que quede más claro. A eliminar. Muy bien, ya tenemos aquí el nuevo array. Vamos entonces a dos cosas. Lo primero, actualizar la base de datos en Firebase. Y lo segundo, actualizar el array global de tareas. Para ello es importante que desde acá recibamos el correo usuario y recibamos la función de actualizar estado, que sería set array tareas. Y esos vamos a pasarlos desde aquí, desde home. Vamos a pasarle, no desde home, sí, desde home, set array tareas y correo usuario. Nos venimos aquí a este listado tareas. Vamos a pasarle esto de aquí como set array tareas y también vamos a pasarle el correo usuario como correo usuario. De modo que este componente tiene acceso al estado, tiene acceso a modificar el estado y tiene acceso al correo del usuario para poder interactuar con Firestore. Entonces, de vuelta aquí lo que haremos es enlazarnos con Firebase. Para ello importamos Firebase App. Importamos desde Firebase Firestore la función para iniciar, que sería getFirestore. Y vamos a importar una función que se llama updateDoc y también doc para generar la referencia. Inicializamos Firestore en Firestore igual a Firestore, no, ¿qué estoy haciendo? Get Firestore con Firebase App. Muy bien. Entonces aquí, dentro de la función de eliminar tarea, vamos a ir poniendo comentarios. Primero, crear nuevo array de tareas. Muy bien. Lo siguiente, actualizar base de datos. Para ello creamos la referencia que sería docuref es igual a doc, donde pasamos Firestore y el path, que como habíamos visto es igual a este de acá. Vamos a copiarlo para no perder tiempo. Muy bien. Pegamos el path. Ya tenemos la referencia al documento que queremos actualizar. Lo siguiente es ocupar la función de actualizar documento, updateDoc. UpdateDoc recibe la referencia y los datos a actualizar. Aquí pasamos docuref. ¿Y qué datos queremos actualizar? Queremos actualizar el apartado de tareas, el cual va a ser igual a este nuevo array de tareas. Muy bien. Y lo siguiente, no tenemos que esperar a recibir respuesta porque vamos a estar trabajando con el estado global. Bueno, no es global propiamente, pero aquí vamos a poner actualizar state. Y simple y sencillamente decimos que set array tareas es igual al nuevo array tareas. Listo. Muy bien. Mira, aquí esto, ojo con esto, casi se me escapa. Aquí vamos a ponerle correo usuario. Ya está. Perfecto. Regresemos a la aplicación. Vamos a eliminar este de aquí. Y me marca error. Y el error está en ningún lado. Simplemente hay que actualizar
eliminamos y ya está. Vean, eliminé la 1, eliminé la 2 y si me vengo aquí a la base de datos, creo que estoy aquí, ¿verdad? Ya solo me queda la 3. Muy bien. Entonces, nuestro botón de eliminar funciona. Ahora, lo que sigue es poder agregar tareas. Es decir, la parte de create. Para ello, vamos a regresar al código. Nos venimos a home. Y aquí tenemos nuestro componente de agregar tareas. Vamos a trabajar con él. Aquí la idea es tener un formulario donde la gente pueda poner la descripción de la tarea, cargar un archivo y luego un botón para añadir esta tarea. Ok, primero vamos a crear este formulario que les digo. Vamos a trabajar con un container. Vamos a trabajar con un form, un call y un row de React Bootstrap para que sea esto mucho más rápido. Aquí ponemos un container. Mira, lo escribí todo mal. Container. Dentro del cual vamos a tener un formulario. Un formulario dentro del cual vamos a tener 3 columnas. Una columna para el texto, una columna para el archivo y una columna para el botón. Entonces aquí ponemos un row y 3 columnas. Esto lo triplicamos. Muy bien. La primera columna sería un input para el texto. Entonces aquí ponemos input. Bueno, voy a revisar cómo sería el input en Bootstrap. Ok, sería más o menos así. Form.control, describe tu tarea. Lo siguiente sería un input para el archivo. Entonces aquí en tipo cambiamos a file. ¿Es file o files? Ok, es file. Y en placeholder vamos a poner añade archivo. Y por último un botoncito que sea del tipo submit. Type igual a submit. Y vamos a ponerle agregar tarea. Ya está. Regresamos a la aplicación. Me marca que no importa el botón. Clásico. Ok, aquí está. Describe tu tarea, seleccionar archivo, agregar tarea. Vamos a cerrar esto de aquí. Muy bien. Y ahora la idea es que yo aquí pueda escribir esto y agregar la tarea. De momento me va a saltar la parte del almacenamiento. Entonces, cuando haga clic en agregar tarea, debiera, número 1, evitar que se refresque, y número 2, actualizar la base de datos, y número 3, actualizar el estado. Y es lo que haremos. Regresemos aquí en agregar tarea. Entonces aquí vamos a ponerle el onSubmit. Vamos a ponerle una función que se llame añadir tarea. Esta función no existe, vamos a definirla. Desde aquí corremos async function añadir tarea, que va a recibir el evento. Lo primero es prevent default para que nos actualice. Lo segundo es actualizar base de datos. Para poder actualizar la base de datos necesitamos cierta información. Lo primero es el correo y lo segundo es conectarnos a Firebase. Entonces aquí vamos a ponerle que este componente recibe el correo de usuario mismo que le vamos a pasar desde aquí. Vamos a pasarle todo esto de una vez. En agregar tarea vamos a pasarle todos estos props. Mírame que aquí me comí una. Y todos estos vamos a destructurarlos. Aquí era set array. ¿Cómo era? Era set array tareas y array tareas. Muy bien. Entonces, actualizar base de datos. Vamos a conectarnos con Firestore. Como siempre, import Firebase app. Importamos desde Firebase Firestore el get Firestore. Lo guardamos en la constante de Firestore con el argumento de el Firebase app. Y también vamos a ocupar el famosísimo update doc. Muy bien.
Entonces, bueno, antes de actualizar la base de datos vamos a crear nuevo array de tareas. Lo mismito que el anterior. Nuevo array tareas es igual a un array vacío dentro del cual vamos a recuperar el array que ya tenemos. Y además vamos a añadir un nuevo objeto con ID, con descripción, con URL para descargar el archivo y ya está. En ID, la idea es que sea un ID que no se repita, que sea único. Para ello podemos ocupar new date para crear crear un timestamp que nos indique cuántos milisegundos han pasado desde 1970 y lo convertimos a número. New date. Ya está. En descripción vamos a pasarle la descripción que haya puesto el usuario. Y en URL de momento vamos a pasar una HTTPS, una ubicación falsa. pixum.foros/420. Esta descripción hay que crearla. Para ello vamos a decir const descripción es igual a target y jalamos el ID de acá, que no tiene. Vamos a ponerle ID es igual a, vamos a ponerle form descripción. Form descripción punto value. Ya está. Lo siguiente es actualizar la base de datos, primero con la referencia docref es igual a doc, donde vamos a pasar, vea, no lo traje, doc, aquí me comí una coma, ahí está, donde vamos a pasarle el auth y luego el path. El path ya sabemos cuál es el de toda la vida, usuarios, correo, usuario. Muy bien, creamos la referencia y luego vamos a actualizarlo con la referencia y la información. Vamos a decir tareas es igual a este array donde me sueltas o me expandes el nuevo array tareas. Perfecto. Y lo siguiente es actualizar estado. Y para ello decimos que set array tareas es igual al nuevo array tareas. Perfecto. Vamos a ponerlo a prueba. Regresamos a la aplicación. Actualizamos. Ah, mira, aquí me faltó. ¿Qué me faltó? Ya. Aquí me equivoqué. Puse auth cuando debía haber puesto Firestore. Muy bien. Ya está. Regresamos. Y vamos a añadir las tareas. Vamos a ponerle probando, añadir, agregar tarea. Me regreso aquí a la base de datos y aquí está, probando añadir. Vamos a agregar una más, vamos a ponerle, oh, fíjense que nos eliminó. Vamos a ponerle como añadir 2. Muy bien, y aquí está, probando añadir 2. Esto de que no se elimine es algo que nos faltó. Aquí vamos a ponerle como último, limpiar form. Entonces decimos que este de aquí es igual a 0. Entonces si yo vengo y agrego esto de acá, listo, se limpia y nos está creando las tareas. Y si yo vengo y cierro sesión, estaba con el 2 e inicio sesión con el 2, aquí están todas. Muy bien, ya podemos eliminar, podemos añadir y podemos leer y crear. La idea ahora es incorporar la parte de almacenamiento. Vamos a modificar un poquito los estilos. Aquí, por ejemplo, en listado tareas, la parte de eliminar tarea vamos a ponerla como peligrosa. Variante igual a danger. Y aquí en ver archivo vamos a ponerle variante igual a secondary. Esto es parte de React Bootstrap. Y por último aquí vamos a meterle un poquito de margen y un HR, ¿por qué no? En la parte de agregar tarea. Entonces aquí en el row, en class name vamos a meterle un bottom margin 5.
Bueno, creo que lo puse al revés. Era margin bottom. Al revés. Ok, aquí está. Y un HR, ¿por qué no? Después de acá. Ya está, perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver la parte de el almacenamiento. El almacenamiento lo vamos a ver en dos lados. En el botón de ver archivo y en la parte de seleccionar archivo. Esto es la parte de agregar tarea, entonces vayamos para allá. Aquí en agregar tarea tenemos este input de tipo file. Y aquí la idea es que cuando alguien suba un archivo, el input detecta que hubo un cambio y nos lo va a cargar al servicio de storage de Firebase. Para ello vamos a decir onChange, córreme esta función que se llame FileHandler. Esto es más bien por convención, pueden llamarlo como deseen. FileHandler. Y aquí cerramos esto de acá y vamos a definirla como SyncFunction FileHandler, que va a recibir un evento. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es detectar el archivo. Detectar archivo. Lo segundo es cargarlo a Firebase Storage. Y lo tercero es obtener URL de descarga. Para detectar el archivo hacemos lo siguiente. Diremos const archivo local es igual a eTarget, que en este caso el target sería el input. Y aquí hay una propiedad que se llama files. Si subiésemos múltiples archivos tendríamos muchos, pero ahora solo tenemos uno, entonces dentro del array indicamos que queremos el 0. Lo siguiente es cargarlo a Firebase Storage y para ello necesitamos naturalmente importar el servicio de almacenaje o almacenamiento, no sé cómo se diga. From Firebase diagonal storage y aquí como siempre vamos a llamar la función de get storage. Y vamos a llamar la función de ref para crear referencias y la función de se llama upload bytes. Aquí es, vale, upload bytes. Muy bien. Entonces, cargarlo. Y ojo, muy importante, inicializar el storage dentro de una constante que se llame storage. Get storage. Y le pasamos el Firebase App como argumento. Muy bien, entonces vamos a cargarlo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Primero la referencia. Decimos const ref, vamos a ponerle archivo ref, es igual a ref y funciona igual a Firestore. Pasamos la constante de storage y pasamos un path. En path vamos a guardarlo en una carpeta que se llame documentos, dentro de la cual vamos a pasarle el nombre de... ¿Qué será bueno? Vamos a pasar el nombre del archivo. Para decimos archivo local.name. Y para que esto funcione hay que cambiarlo a un template string. O no me acuerdo cómo se llama. Estos backticks. Muy bien. Entonces, guardamos el archivo local. Y el path donde lo guardaremos en Firebase es la carpeta documentos con el nombre del archivo que estamos cargando. Ya que tenemos la referencia, lo que sigue es cargarla. Y para ello decimos que vamos a esperar que se cargue a través de upload bytes. Y aquí pasamos un docuref, que sería archivo ref, la referencia, y luego el archivo en sí, que sería el archivo local. Entonces le decimos cárgame en esta dirección este archivo de aquí. Esperamos a que se cargue. ¿Y por qué vamos a esperar a que se cargue? Para obtener la URL de descarga. Entonces diremos algo como const URL descarga es igual a, aquí jalamos la función de get download URL o obtener enlace de descarga y decimos get. Y aquí simple y sencillamente pasamos la referencia que sería archivo ref. Y ya está. Ahora vamos a estar cargando archivos y vamos a generar URLs de descarga. Y la idea es que aquí, en lugar de guardar esta URL que nos sacamos de la manga,
tome esta de acá. Entonces para ello vamos a borrar esto de aquí. Y esta URL de descarga vamos a definirla afuera de las dos funciones. Let URL descarga. Y entonces desde aquí vamos a pasarle URL descarga. Ya está. Muy bien. Y ahora desde el listado tareas, paso final es en el botón de ver archivo, lo vamos a envolver en un anchor tag. Lo cerramos. Y este anchor tag debiera llevarte href es igual a objeto tarea .url. Ya está. Muy bien. Entonces, recapitulando, cuando se modifique el input de archivo, nos corre esta función que detecta el archivo, lo carga en el storage, obtiene la URL y esta URL la va a leer la acción de leerla, de cargar la tarea. Revisemos nuestra aplicación. Vamos a llamarlo tarea con archivo. ¿Qué archivo seleccionaremos? Vamos a poner esta imagen de aquí. Abrir. Y aquí me marca un error. Ok, aquí nos dice que no se pueden leer las propiedades de undefined. Que al parecer aquí leer name de archivo local es inadecuado. Muchas veces sucede que se trata de algún error de actualizar. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a ponerle tarea con archivo. Seleccionamos nuestro archivo. Vamos a poner este de aquí. Y fíjense que aquí en la parte de storage ya nos creó esto de aquí y ya nos cargó el archivo que acabo justo de poner acá. Como pueden ver, documentos, escanear 2. Por lo tanto, le doy en agregar tarea y aquí me dice Custom Promise Object. Dice que meter promesas es un campo inválido, lo cual significa que estamos intentando guardar una promesa en añadir tarea, lo cual no tiene sentido a menos que sea por el archivo. Y aquí está. Esto de aquí es asíncrono. Entonces tenemos que esperar a que se resuelva, si no estaríamos guardando una promesa. Agregamos await para esperar a que nos dé la URL y una vez que tengamos ya bien la URL, la guardamos aquí, misma la cual es accedida desde acá, desde la parte de añadir tarea. Muy bien, ahora sí, tarea con archivo, el escanear, vamos a seleccionar otro, el 8. Tarea con archivo, escanear 8, venimos aquí al storage y aquí ya está el 8 y yo le puedo dar agregar tarea y listo. Luego si le doy en ver archivo, me va a llevar para acá y muy bien. Perfecto. Pues ya está. Aquí podemos poner no lo sé, tarea con archivo 3. Seleccionamos esta imagencita. Le doy a abrir. Me la carga. Vamos a ver acá. Vamos a actualizar. Aquí está. Y si yo le doy a agregar tarea, me la agrega. Ver archivo me lleva a la imagen o al documento. Y así sucesivamente. Aquí pues ya estaríamos trabajando con los 3 elementos: autenticación, base de datos y almacenamiento. Aquí cuestiones a tomar en cuenta. Número 1, tendrían que hacer muchas validaciones. Aquí la idea es mostrarles cómo trabajar con Firebase, no cómo trabajar con formularios o aplicaciones, pero tengan en cuenta que aquí tendrían que validar que no se pueda añadir la tarea a menos que se haya cargado el archivo, por ejemplo. O tendrían que validar qué pasa si intento iniciar sesión con correo, siendo que ya estoy con Google, por ejemplo. Error, ¿no? Cuestiones así. Pero bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil. Y como siempre les recomiendo, número 1, que visiten la documentación. Número 2, que practiquen. Y número 3, que visiten mi sitio web para encontrar más tutoriales como este. Si les ha gustado, déjenle me gusta, suscríbanse
Y es más, dejen en los comentarios qué tipo de tutoriales les gustaría ver y yo con gusto se los comparto. Hasta la próxima.